El ejército ruso es como un papá alcohólico. Y no lo digo yo, eso viene directamente de los ciudadanos rusos. Verán, hay un chiste popular circulando en Rusia en este momento que nos cuenta la historia de cómo los rusos comunes están viviendo estos tiempos. El chiste va más o menos así. Un papá ruso alcohólico llega a casa con su hijo y le dice que el gobierno va a subir el precio del alcohol otra vez. El hijo le responde preguntando, ¿entonces eso significa que vas a empezar a beber menos, papá? El papá le responde, no, eso significa que tú vas a comer menos. Esta es exactamente la situación en la que se encuentra la población rusa. Verás, el ejército ruso es como un papá alcohólico que no puede dejar de consumir los recursos y el dinero que la población rusa necesita desesperadamente para sobrevivir. Estoy seguro de que la mayoría sabe que esto ha sido cierto los últimos 75 años. En el último mes este problema se ha intensificado, y es por el aumento de los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas. El mes pasado, en agosto, Ucrania realizó ataques exitosos contra 20 refinerías rusas diferentes, eliminando entre el 10 y el 25% de la capacidad de refinación rusa, solo usando drones aéreos. Debido a eso, los precios del combustible en Rusia están subiendo y muchas regiones en Rusia están enfrentando una escasez de combustible. Pero no es el ejército ruso el que va a pagar el precio de estos ataques ucranianos. Ahora, no puedo pensar en nadie mejor para explicar esto que el profesor Miguel Clark. Acabamos de tener una conversación este fin de semana y él explicó la situación perfectamente. Así que escuchemos. Me gusta. Ucrania cree tener una estrategia para ganar que incluye atacar la refinación de petróleo rusa. ¿Eso está haciendo una diferencia en las líneas del frente? Y si es así, ¿qué tan grande es la diferencia? Tendemos a exagerarlo, sobre todo en círculos pro-ucranianos. Quería saber tu opinión. ¿Qué tan importante es eso? Están afectando la capacidad de refinación ucraniana de Rusia. Ha bajado, han afectado entre el 10 y el 20% de ella. Quiero decir, el Pentágono dijo, o al menos la Casa Blanca estadounidense dice que es el 20%. No estoy seguro de dónde sacan esa cifra, pero ciertamente es al menos un 10% y tal vez más. Así que definitivamente lo ha afectado. El precio mayorista de la gasolina, el precio mayorista en Rusia, ha subido un 55% desde principios de este año y va a seguir subiendo. El precio al menudeo no lo ha hecho. El precio al menudeo solo ha subido alrededor de un 10 o 12% porque el gobierno ruso sigue interviniendo para tratar de mantener el precio bajo. Si el precio mayorista sube así, tendrá que reflejarse el próximo año. Los rusos están alarmados por esto. Tanto así que, según tengo entendido, y solo diré que es mi entendimiento, los rusos están haciendo algunos acercamientos a los ucranianos. Diremos, dejaremos de atacar tu infraestructura si no atacas nuestras refinerías. No sé si sea cierto, pero creo que algunos piensan que sí. Y tendría sentido que los rusos estén bastante preocupados por el efecto en la economía interna de la campaña contra las refinerías de petróleo que los ucranianos han llevado a cabo. Sin embargo, tu pregunta fue si afectará la línea del frente. La respuesta es no directamente, ya que los rusos siempre enviarán el combustible necesario al frente. La mayoría de sus vehículos usan diésel, no gasolina, lo cual es un proceso diferente. Aunque falte, garantizarán que la línea del frente tenga lo necesario. No afectará directamente el suministro de combustible ruso, pero sí impacta su economía. Es motivo de preocupación para los rusos y aumenta la presión. La economía rusa enfrenta tiempos muy difíciles desde finales de este año hasta el próximo. Por eso, si las sanciones continuaran igual de estrictas que en 2022-23, su efecto en la economía sería mucho mayor. Y la ironía es, ¿sabes? Los estadounidenses parecen estar a punto de aliviarle las sanciones a Rusia justo en el momento en que tendrían un efecto mucho mayor en el gobierno ruso. Y la campaña contra las refinerías de petróleo que están llevando a cabo los ucranianos es exitosa en sus propios términos, pero solo es exitosa de manera indirecta en cuanto a lo que está ocurriendo en Ucrania misma. La economía rusa definitivamente enfrenta tiempos difíciles por delante, y no es solo mi optimismo occidental del que estoy hablando. Sé que muchos ya están cansados de oír que la economía rusa colapsa, porque lo decimos desde que comenzó la invasión. Pero lo interesante es que estas noticias en realidad vienen desde dentro de Rusia, donde ahora estamos viendo a directores generales importantes hablar públicamente en contra de la economía rusa, y contradiciendo a Vladimir Putin, y contradiciendo lo que Putin les está diciendo a los ciudadanos rusos. Verás, un reciente enfrentamiento entre Putin y un importante director general de un banco ruso, German Gref, muestra la creciente desconexión entre el Kremlin y la comunidad económica de Rusia. Ahora,
Este tipo, Germán Gref, no es un director general de banco cualquiera, él es el jefe del banco más grande de Rusia. Y él dijo públicamente en el Foro Económico Oriental, hace apenas 10 días, que el crecimiento del Producto Interno Bruto ruso se ha desacelerado prácticamente a cero después de una fuerte caída en abril y junio. Según su declaración, y cito aquí, el segundo trimestre prácticamente puede considerarse una estancación técnica. Fin de la cita. Ahora, Putin, por supuesto, no estaba contento con esto porque la gente está prestando atención a lo que dice el director general del banco más grande. Y Putin básicamente respondió a los comentarios que hizo este director general. Según Putin, que el crecimiento económico se esté desacelerando es algo bueno porque eso significa que la inflación también se desacelerará. Y, por supuesto, ¿a quién no le gusta una inflación más baja? Ahora, algo así es raro en Rusia. La gente suele caerse de edificios, sobre todo los directores generales. Y ahora estamos viendo que a Putin le cuestionan públicamente sobre las declaraciones que hace un director general de un banco. Y Putin responde en contra de esa declaración. Además, quiero señalar algo. Este tipo, el director general del banco más grande, GREF, sabe que su departamento tiene muchos edificios, así que fue diplomático en sus declaraciones. No quiso acusar a Putin ni al Servicio Federal de Seguridad de destruir la economía rusa. Todo lo que intentaba decir es que la economía está teniendo dificultades y que necesitamos hacer algo al respecto. Esto no era una declaración de alguien que sea antirruso o pro-ucraniano. No. Este tipo quiere que la economía rusa tenga éxito y está señalando públicamente que, oye, algo no está bien y necesitamos arreglar esto. Claramente, esto muestra que algo está profundamente mal y que algo drástico está a punto de suceder en la economía rusa si no se corrige el rumbo rápidamente. Y digo esto porque Rusia realmente no está publicando muchos datos sobre su economía. Ahora, históricamente hablando, siempre supimos que los datos que salen de países como Rusia, China y Corea del Norte no siempre son los más precisos. Sabemos que manipulaban los datos para que las cosas se vieran mejor de lo que eran, pero aún así, los datos que publicaban nos daban una idea de cómo estaban las cosas. Sabes, no tenemos que fijarnos en los números específicos, pero la tendencia nos diría algo. Si Rusia decía que su economía crecía mucho un año, pero al siguiente era menos. Aunque no confiemos en los números rusos, podemos darnos cuenta de que, oye, la economía está teniendo problemas si ellos mismos dicen públicamente que su crecimiento se está desacelerando. Bueno, desde 2022 Putin dejó de publicar prácticamente todos los datos importantes relacionados con la economía rusa, excepto la cifra de crecimiento económico de Rusia. Ahora, esto básicamente mostraba cada año que la economía rusa seguía creciendo a pesar de las sanciones de Occidente. Y esta era la manera de Putin de decirle al mundo, oigan, sus sanciones no tienen ningún efecto en nuestra economía. Podemos llevar a cabo esta guerra mientras la economía va bien. Ahora, los propagandistas rusos se aprovecharon de este número de crecimiento del Producto Interno Bruto porque solo querían repetir lo que Putin les estaba diciendo. Empezaron a decir que la economía de Rusia crece más rápido que la de muchos países occidentales. Así que tal vez deberíamos renunciar a todo este régimen de sanciones e integrar de nuevo a Rusia en el mundo occidental. Mientras Putin y su ejército matan a ucranianos inocentes en Ucrania. Pero verás, la razón por la que la economía rusa estaba creciendo es porque Putin estaba imprimiendo dinero. Estaba gastando tanto en el ejército y el sector de defensa que estaba devorando todas las demás industrias en Rusia. Pero a corto plazo, la economía rusa estaba creciendo por eso. Ahora sabemos que esta no es una estrategia a largo plazo para construir una nación próspera. La Unión Soviética es un ejemplo de esto. Y parece que ahora ha llegado el momento en que imprimir dinero y simplemente gastar en el ejército ya no va a seguir haciendo crecer la economía. Ahora vemos que las grietas surgen en otras industrias. Aún así, no sabemos exactamente qué tan grave es la situación porque Rusia no está publicando todos los datos. Pero podemos observar las decisiones que está tomando su Banco Central y podemos hacer una suposición informada sobre cómo le está yendo a la economía rusa y por qué el Banco Central está tomando esas decisiones. Esa sería una buena analogía para explicar el proceso. Si te digo que estoy en un déficit calórico, aunque no sepas cuánto peso, puedes deducir que intento perder peso, así que quizá tengo sobrepeso. No siempre es 100% cierto, pero es una suposición bastante sólida porque llevo un déficit calórico.
Mientras que, de manera similar, veamos lo que está haciendo el Banco Central ruso con la tasa de interés y veamos qué podemos deducir sobre la salud económica de Rusia y la tasa de inflación. Ahora, hay 3 cosas que sabemos sobre la economía rusa. Primero que nada, sabemos, por supuesto, que la inflación es alta. Por suerte para los rusos y Putin, en realidad está bajando. Comparada con hace meses, aún no está en un nivel saludable. Incluso según las estadísticas reportadas que Rusia está publicando, está alrededor del 8 o 9%, pero eso es menos que hace meses cuando llegaba al 18, 19 o 20%. En segundo lugar, también sabemos que el desempleo en Rusia en realidad es muy bajo. La razón de esto es simple. Rusia está dando enormes bonificaciones a todos los que se unen al ejército. Eso está ayudando. Además de eso, más de 1 millón de rusos, en su mayoría personas en edad laboral, simplemente han dejado el país, porque no querían ser parte de esta guerra, o no querían ser reclutados por la orden de reclutamiento de Putin, que anunció en 2022. Y la tercera razón también tiene que ver con la guerra. El gobierno ruso está financiando muchos negocios para apoyar a su ejército, apoyar la economía de guerra. Y estos negocios están produciendo cosas de defensa, equipo, armas, cosas así, y están contratando gente en grandes cantidades. Quieren contratar a tantas personas como puedan. Así pueden producir muchas cosas para el gobierno y obtener ese dinero de los contratos gubernamentales. Ahora, debido a todo esto, el desempleo en realidad es muy, muy bajo. Pero ahora el crecimiento económico parece desacelerarse, como mencionamos al inicio del video. El Banco Central ruso enfrenta que el crecimiento económico se desacelera. Pero el hecho de que la inflación siga siendo alta presenta un dilema muy, muy problemático. Cuando la inflación es alta, el Banco Central debe subir la tasa de interés para desacelerar la economía y reducir la inflación. La inflación es algo muy peligroso. Como dijo una vez Charlie Munger, la inflación es la forma en que terminan las civilizaciones. Y por supuesto, Putin no querría ver eso durante su mandato, así que no quiere que la inflación se salga de control. Pero para Putin y el Banco Central, el problema es que la actividad económica también se está desacelerando. Eso significa que necesitan bajar la tasa de interés para aumentar la actividad económica o estimular la economía para que crezca, pero necesitan subir la tasa de interés para frenar la inflación. Ahora, este es un problema difícil en sí mismo, y el Banco Central tiene que lidiar con esto como mejor le parezca. Pero este problema se ha vuelto más difícil para el Banco Central, debido a la política que ha estado ocurriendo en Rusia. Verán, Putin ha criticado públicamente a la directora del Banco Central por no bajar las tasas de interés, diciendo que ella necesita reducir la tasa de interés, porque queremos aumentar el crecimiento económico para la gran nación rusa. Él lo ha hecho públicamente varias veces. Y recuerdo que justo a finales del año pasado, él básicamente culpaba al Banco Central por el colapso de la economía rusa. Pero él ignora completamente el hecho de que la razón por la que el Banco Central de Rusia no está bajando la tasa de interés es porque Putin sigue imprimiendo dinero para financiar esta invasión. Como si esto no fuera ya lo suficientemente malo, ya teníamos a muchos oligarcas rusos que son muy poderosos en Rusia y que forman parte del círculo cercano de Putin. Salieron públicamente y empezaron a presionar al gobernador del Banco Central en Rusia diciendo: «Oye, necesitas bajar la tasa de interés, porque queremos construir nuevas fábricas, queremos atraer otras inversiones al país». Eso es difícil cuando la 18%... Ahora, estos oligarcas tenían razones egoístas para hacer este argumento. Verás, estos oligarcas empezaron a darse cuenta de que la guerra no iba a durar para siempre. Eso significa que el bolsillo del gobierno, eso significa que el gasto del gobierno se detendrá muy pronto. Querían ganar mucho dinero, por eso planean invertir en más fábricas para obtener contratos gubernamentales y aumentar sus ganancias. Es difícil hacerlo con una tasa de interés del 18%, por eso quieren que el Banco Central la baje. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Paga $64 millones diarios a los creadores. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1000 vistas, como este de aquí. Claro, esto no significa que todos deban abrir un canal. Si alguna vez pensaste en iniciar un canal de YouTube o uno sin mostrar tu rostro, este es el momento ideal. YouTube les está pagando millones de dólares a los creadores todos los días y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Seguro tienes muchas dudas sobre cómo iniciar y crecer un canal. Frecuentemente recibimos preguntas de ustedes por correo.
Por eso decidimos poner todos nuestros consejos sobre YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que si eres alguien interesado en comenzar tu propio canal, puedes ver ese video aquí en YouTube haciendo clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta en tu pantalla. Este fue un trabajo muy difícil para el Banco Central. La gobernadora llamada Elvira Nabiullina. Ahora, en realidad, es una gobernadora muy competente. De hecho, es de las más respetadas mundialmente, porque en realidad ha manejado la economía rusa bastante bien desde que Putin comenzó su invasión sin sentido. Pero verás, ella estaba harta de esta política, así que en realidad presentó su renuncia a Putin. Pero Putin se dio cuenta de que no podía perderla porque es una de las pocas salvadoras de la economía rusa. Así que afortunadamente, por suerte, de manera competente, Putin rechazó la renuncia y le dio más libertad. Básicamente dijo, oye, vamos a hacer algunos comentarios en público porque eso es solo política. Pero puedes hacer lo que creas que es mejor para la economía rusa. Y hace poco, ella tomó una decisión que nos dice mucho sobre hacia dónde se dirige la economía rusa. Ella bajó la tasa de interés en Rusia al 17%. Es solo una reducción del 1%, pasó del 18 al 17%. No es una gran reducción, pero nos dice algo sobre en qué se está enfocando el Banco Central. El Banco Central en Rusia realmente quiere que la economía vuelva a crecer. Muchas personas esperaban una reducción mucho mayor que esta. El que la reducción sea solo del 1% indica que ella aún se preocupa por la inflación que disminuye, pero no está donde el Banco Central quiere que esté. Y podría volver a subir muy rápido, especialmente considerando las sanciones secundarias. Hablan de sanciones secundarias en el comunicado. Cuando ella anunció el recorte, en realidad nos dijo la razón detrás de eso. Y según ese comunicado, ella reconoce que la economía rusa se está desacelerando, pero aún sigue creciendo. No está creciendo tanto como al inicio de la guerra, pero sigue siendo positivo. Pero lo otro que ella dice es que muchos negocios en Rusia se están desacelerando, especialmente los que están orientados a la exportación. ¿Qué significa eso? Las sanciones y la discusión sobre ellas, incluidas las secundarias, realmente están teniendo un efecto. Ahora, también hemos cubierto esto anteriormente en el canal. El presidente Trump impuso una sanción del 25% a empresas y refinerías indias por comprar petróleo ruso. Bueno, ¿y adivina? El gobierno indio era abiertamente pro-Rusia. Ellos dijeron, oye, no vamos a arriesgar nuestra seguridad energética por aranceles. Pero en realidad eso no hacían las empresas indias. Varias grandes refinerías en la India han dejado de comprar o reducido su compra de petróleo ruso. Además, los puertos indios necesarios para importar petróleo ruso dijeron, petroleros rusos no pueden atracar aquí. Si los puertos indios no colaboran con las refinerías para importar petróleo, será muy difícil para las refinerías indias interesadas en petróleo ruso obtenerlo. Ahora, no es solo la India la que se está alejando de la droga rusa, que es el petróleo barato. China en realidad hace lo mismo. Ahora, Rusia no está hablando de esto, porque según Putin, China y Rusia son muy buenos amigos. Por eso Putin fue a la cumbre de Shanghái, caminando con Xi Jinping y hablando de cómo ambos pueden vivir 150 años. Hablar es fácil, pero las acciones muestran lo que realmente ocurre. Y como ustedes saben, en la geopolítica no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Y adivinen qué, según nuevos datos que salen de China, aunque sé que no podemos confiar completamente en ellos, pero sí nos dice algo sobre hacia dónde se dirige la amistad chino-rusa. Las exportaciones de China a Rusia cayeron un 16% en agosto, y por otro lado, las exportaciones rusas a China también cayeron un 18% en el mismo mes. Cuando esos datos se revelaron, Rusia tuvo que explicar la situación. ¿Qué fue de la amistad eterna? ¿Hermanos perdidos hace mucho tiempo o cómo se llamaran? Bueno, según el ministro de Comercio de la Industria de Rusia, él dijo que el comercio ha disminuido debido a las sanciones. Mira, no importa lo que Rusia quiera decir, la realidad es que las acciones nos muestran lo que está pasando y las sanciones están surtiendo efecto. Las sanciones afectan la economía rusa. Lo sabemos porque cuando Rusia negocia, su primera exigencia es eliminar las sanciones. Pero públicamente, quieren hacer este truco de relaciones públicas donde dicen que, oye, las sanciones no nos están afectando en absoluto. Pero en privado, están como, ¿pueden quitarlas, por favor? Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy y nos vemos en el próximo video.